Gloria a Dios, al Santo de Israel, aleluya. Buenos días a mis amados hermanos. Dios los continúe bendiciendo a toda la audiencia de nuestra emisora Radio Redimido. De antemano, le damos gracias a Dios y a nuestra hermana Melita Isabel, directora de la emisora. Por acá le habla el pastor Rodolfo Bustamante de la Iglesia Cristo la Roca Fuerte, Camino a Sion, de Mendoza, Argentina. De gracias recibiste, dad de gracia. Mateo 10:8. Gloria a Dios. Y vamos a leer una palabra que en este día domingo he tenido de poder de leerla, de entenderla. Esta palabra es muy conocida, mis queridos hermanos. Yo creo que muchos de ustedes la han leído y la han comprendido. Amén. Lo que sí les quiero decir con amor, que nosotros no tenemos el entendimiento que tiene Dios, porque Él es Dios. Amén. Él es soberano de lo soberano, de lo entendido. Tenemos que entender que Cristo es el que nos ayuda, es el que nos fortalece. Él es el que nos da todo a nosotros. Somos nosotros, hermanos queridos, que no entendemos lo sobrenatural. Porque si nosotros entendiéramos lo sobrenatural, todos los hombres seríamos como dioses. Pero no es así. Hay un solo Dios. Y es Jehová de los ejércitos, Cristo de la gloria. El único. Entonces, usted mira la ciencia y la ciencia cree que porque ya descubrieron algo, ya creen que ya se la saben todo. Pero no ponen en ejemplo de dónde viene ese conocimiento. ¿De dónde viene ese conocimiento? No lo ponemos en cuenta a Dios, que es el que hizo el universo. Cuando en Génesis capítulo 1 habla la palabra de Dios que la tierra estaba desordenada y vacía, nadie entendió, no había luz, no había nada, estaba desordenada. ¿Y quién la ordenó? Mis queridos hermanos, hay muchos que son sabios, pero el Señor dice en Primera de Corintios, si no me equivoco, dice el Señor que Él enloquecería la ciencia y el saber y se lo daría a los débiles, a los menospreciados. La inteligencia, la sabiduría está aquí en la Biblia. Proverbio habla en el primer capítulo de la sabiduría. Entonces, ¿por qué nosotros queremos saber más que Dios? He escuchado a médicos que dicen, a mí nunca me dan las gracias porque yo soy el que he operado y yo soy el que he hecho esto y yo soy el que le he dado la vida. No, hermano. Erróneo los hombres. Cree que ya son sabios, cree que ya son inteligentes, que pueden superar a Dios. Dios es el que da la vida.
Dios es el que está en los quirófanos. Dios es el que está en el campo. Dios es el que está en todo lugar. Pero nosotros no los queremos entender. Creemos que porque somos ricos, porque somos pudientes, porque somos sabios, ya queremos pasar a Dios. La gracia, la gloria, la honra y la alabanza es para Dios. Y aquí vamos a leer un relato que nosotros siempre hemos leído y quizás no hemos llegado a las profundidades, porque dice la palabra de Dios, escudriñad mi palabra. ¿Sí? Cuando dice, clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas secretas que tú no conoces, porque no lo conocemos. Creemos saber un montón de cosas. Y yo no digo que el hombre no sea inteligente, el varón y la varona son inteligentes, pero eso no quiere decir que tengamos que sobrepasar a Dios o sobrepasar o menospreciar al hombre o a la mujer. No nos equivoquemos. Veamos esta palabra y nos vamos a ir entendiendo lo que Dios habla en esta hora. El enojo de Jonás. Amén. El enojo de Jonás. Y le pongo por título, ¿por qué te enojas, Jonás? ¿Por qué te enojas, Jonás? Debemos primero entender y después reaccionar. Dice la palabra de Dios, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airearse. Amén. ¿Nos enseña bien el Señor o no? Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra para que entendamos. Dice, en tu nombre, papá, con tu permiso. Pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía? Estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte. Estaba bien lo que estaba diciendo Jonás. Y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Amén. Entonces, ¿por qué se enoja Jonás? Sigamos con el versículo 3. Y ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Él estaba tomando decisión por algo que tampoco podía tomar decisión. Amén. Y Jehová le dijo, haces bien tú en enojarte tanto. Le está dando la razón. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Estaba esperando que Dios destruyera a los malos. Pero Dios es amor. Amén. Jonás le faltaba eso. Entonces dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y lo librara de su malestar. Y Jonás se alegró en gran manera
por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento, un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte, dijo él. ¿Sí? Y dijo: Jehová, ¿tuviste tú la lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, en que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Ahí estamos viendo al gran soberano de la tierra, amén, y del cielo. Y no tendré yo piedad por Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales, le dice Jehová. Entonces, ahora vamos a desglosar esta palabra, porque es muy importante, hermanos, que nosotros nos pongamos en el lugar que nos corresponde. Y tenemos que ser agradecidos con el que es más que nosotros. En Isaías 55, la palabra de Dios dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y que sus caminos más altos que nuestros caminos. Amén. Entonces, quiere decir, ¿por qué se enoja Jonás? Aquí está hablando Dios de una desobediencia de Jonás. Y esta es la desobediencia que nosotros tenemos siendo hombres y mujeres aquí en el mundo. Queremos ser más que Dios, porque ya somos sabias, porque somos sabios, porque entendemos, porque tenemos empresas, porque tenemos grandes estudios, ya somos más que Dios. Hermanos, le pasaba a los fariseos, se cruzaban de brazos en las puertas y ahí ellos eran lo más grande y todo le tenían que rendir pleitesía. No, mi hermanos amados, qué equivocado que estamos, qué errado que estamos. El único soberano de la tierra y del cielo es Jehová de los ejércitos. Él es el único sobrenatural. Nosotros no queremos ver las cosas sobrenatural porque no la entendemos. Pero cuando la ciencia dice esto se acabó, estás desahuciado, te vas a morir, chao, listo. Despedite de tus familiares porque mañana te morís. Pero la mano de Dios dice lo contrario. Para eso nos utiliza a nosotros como herramienta preciosa para que estemos en este mundo, para que hagamos la voluntad de Dios nosotros a Él, no Él a nosotros.
Qué errado que estamos, queridos hermanos. Amén. Qué errado que estamos. Nosotros pensamos de que Dios no tiene que obedecer a nosotros. Y nosotros creemos que todo lo sabemos. Nuestra mente, le digo, mis hermanos amados, nuestra mente es limitado. Dios es el sobrenatural, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, todo conoce de nosotros. Él sabe cuándo vivimos y cuándo morimos. Él sabe con su ojo visto en el útero de la mujer, ya sabe la semilla que se va a sembrar. Ya va a conocer, ya lo conoció, ya nos conoció a nosotros, que íbamos a ser irresponsables, que íbamos a ser hombres y mujeres autoritarios, que creemos saber todo y no sabemos nada, mis queridos hermanos. No sabemos nada de todo lo que Dios creó en Génesis, cuando Él dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Hermano, ¿quién la ordenó? ¿Nosotros? No, mis queridos hermanos. Fue el soberano de los soberanos. Él y su hijo, dice, la tierra estaba desordenada y vacía, o sea que estaba en plena oscuridad, como una tierra virgen. Y que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Hermano, nosotros no tenemos ni ninguna pizca de saber más que Dios. Entendámoslo. Nosotros tenemos nuestra mente limitado. Él es el que hace las cosas sobrenatural. Entendámoslo. No creamos que nosotros somos más que Dios, porque no es así. Ahora, Jonás, él dice, pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó. ¿Sí? Primera parte. Y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, le dice, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces, si Jonás sabía todo esto de Dios, ¿por qué no lo entendió? Él lo primero que cuando se le avisó que tenía que ir a Nínive a pregonar la palabra de Dios, ¿qué hizo él? Desobedeció, mi hermano. Él desobedeció el mandato que el soberano de la tierra le dijo que hiciera. Desobedeció. Y al desobedecer, el Dios de los cielos, cuando él partió para Tarsis, casi hace matar a todos los que iban en el barco. ¿Sí? Que tuvieron que tirar todas sus pertenencias porque si no el barco se hundía. Aunque decían, pensaban así, pero no iba a ser así porque Dios es clemente, Dios es bondadoso. No iba a pasar eso. Solamente le estaba dando un escarmiento a aquel que estaba desobedeciendo. Y esto nos pasa a nosotros en este tiempo, mi hermano, que desobedecemos la palabra de Dios. No queremos hacer esto, no queremos hacer aquello, nos dan un ministerio y no lo queremos hacer, no salimos a predicar, ¿sí? Yo soy un misionero
Y cuando puedo, voy a la calle. Y cuando no puedo, me quedo en casa y predico a la radio, predico en el Ministerio Internacional Guerrero de Cristo para las Naciones. Entonces, la desobediencia de Jonás es la desobediencia de en este tiempo y en aquel tiempo también. Desobediencia, mi hermano. En la obediencia, dice el Señor, está la bendición. ¿Por qué tenemos que nosotros saber más que Dios cuando no sabemos nada? Tenemos que entender esto, queridos hermanos amados. Nosotros no somos más que Dios. Somos seres humanos que tratamos de estudiar y de conocer que Dios es grande. ¿Por qué no lo aceptamos así? ¿Por qué queremos ser más que Él? ¿Por qué queremos ser más que Dios? Cuando no lo somos, hermanos amados. Jonás desobedeció a Dios. Se fue a Tarsis. No quiso ir a Nínive. Dios tenía misericordia por Nínive, pero era necesario que un hombre fuera en el nombre de Dios, diciéndole que Nínive iba a perecer en 40 días. Era necesario salvar una ciudad de 10 millones de personas, más los animales. Entonces, ¿quién faltó acá? ¿Dios o Jonás? Nosotros, mis queridos hermanos, somos desobedientes cuando Dios nos manda a ser obedientes. ¿Por qué sufrimos? Las familias. Yo acá conozco un montón de familias que todavía dicen, sí, yo creo en Dios, yo hago a Dios, pero no lo sirven. No están con Él, no hacen su voluntad. Hay más gente junta acá que casada legalmente como Dios manda. Y se separan, se casan, se separan con el otro, se vuelven a casar. Si creen que este es un juego, hermanos amados, no es un juego. Entonces dice que él se fue a Tarsis, desobedeció. Amén. Entonces dice que le dijo a Dios que era clemente, era piadoso, que era tardo para enojarse, que tenía una gran misericordia de arrepentimiento y que no castigaba el mal. Dios castiga a los desobedientes. Claro que sí. Cuando somos muy desobedientes y no queremos hacer nada para Dios, Dios nos llama la atención y nos lleva hasta el punto de llegar a la muerte. Muchos se arrepienten, otros no. Esto es lo que está pasando, mi hermano. Versículo 3 dice, y ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Fíjese lo que le estaba pidiendo al soberano. Podía hacerlo Dios, quitarle la vida, como él estaba haciendo. Pero él lo estaba aprobando a Jonás. Jonás se podía estirar un pie para un lado y el otro para el otro, enojarse hasta la muerte, como él dice. Pero Dios no le quería quitar la vida, quería que él entendiera que él había desobedecido al gran Dios de los cielos. Amén. Esto es lo que tenía que entender Jonás. Versículo 4 dice, Jehová le dijo, haces bien en enojarte tanto. ¿Sí? Le da la razón. Si te quieres enojar, Jonás, enójate. Si te quieres enojar, Rodolfo, enójate. ¿Qué te dice que no? ¿Pero tienes la razón o la tiene Dios? Entonces,
Él se enojaba por estas cosas. Él tenía que ir a Nínive a pregonar la palabra. Tenían que tomar conocimiento de que había un Dios que él mandaba y que no mandaban ellos. Aunque ellos te saquearon la casa, te comieron las frutas, te comieron el trabajo que hiciste durante un año, porque ellos plantaban cosas para comer, ¿no es cierto? Y venían esta gente y le robaban todo, le robaban los animales, ¿me entienden? Entonces, es razonable que Jonás esté enojado, pero a él le faltó algo importante, que dice Jesús. En la parábola le dice, ¿quién es mi prójimo? Entonces le dice, un hombre iba por un camino y fue atacado por ladrones, saqueado, le sacaron todo y lo dejaron como muerto. Pasó un sacerdote, pasó un levita y nadie le dio nada. Ni lo levantaron ni lo curaron. Pero vino un samaritano en el camino, tuvo piedad por él, lo puso, lo curó con aceite y vino y lo puso en su cabalgadura y los llevó al mesón. Si gasta de más, yo cuando vuelva te pagaré lo que deba. Entonces eso es misericordia, eso es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que tenía que hacer Jonás. Si Dios lo había mandado, él tener un poco de amor y decir, Dios no quiere que ellos mueran ninguno. Entonces voy a ir a llevar la palabra. Pero él no, y encima se enojaba. Hasta la muerte, dice. Versículo 4 dice, Jehová le dijo, hace tú bien en enojarte. Y él le dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, a ver qué acontecía. O sea, a ver, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que Jonás se quedó haciendo allá? ¿Sabe lo que él estaba pensando? De que iba a ser destruida Nínive, que iba a quedar en ceniza como pasó con Sodoma y Gomorra. Quería lo mismo, a ver cómo se destruía, cómo cumplía Dios con destruirlo. Pero cuando Dios nos llama la atención o con una enfermedad o con un problema que tengamos, nosotros ¿a dónde vamos? Vamos a los atrios de Dios. Lloramos, clamamos, suplicamos, pedimos para que Dios tenga misericordia por las vidas. Y eso es lo que Dios le estaba hablando a Jonás, y Jonás no entendía eso, no tenía amor por el prójimo. Por eso pasó todo lo que pasó. Fíjese, dice que en el versículo 6, y preparó Jehová Dios a Jonás para que hiciese sombra, una calabacera. La plantó él, la hizo él. ¿Por qué yo le digo que él habla sobre lo natural? Porque esto es sobrenatural. No puede una calabacera prenderse, pensando en hombre, no puede una calabacera ponerse en la noche, una semilla, y al otro día ya está extendida por todos lados con sus hojas, con todo. No crece así, tiene un proceso. Pero para Dios, nada es imposible. Dios hizo crecer una calabacera, le dio sombra, al otro día estaba bien, pero después, ¿qué es lo que le hizo? Le trajo un gusano para que dañara la calabacera, y la calabacera, ¿qué pasó con ella? Se secó. Entonces, fíjese lo que le dice. Dice Jonás, para que hiciese sombra sobre la cabeza y le librase de su malestar,
Y Jonás se alegró en gran manera de la calabacera. Él estaba contento porque tenía sombra. Él estaba muy contento que pasó un día maravilloso bajo la sombra. Pero su enojo no se acabó ahí. Él siguió maldiciendo hasta la muerte. Y a Dios nadie lo presiona. A Dios nadie lo apura, mis queridos hermanos. Si usted le pide, si yo estoy enfermo y le pido a mi Padre, Padre, sáname, yo tengo que esperar al tiempo de Dios. Yo tengo que esperar al tiempo de mi Padre, no al tiempo mío. O yo me voy a enojar y decir, bueno, Señor, te he pedido durante una semana y no pasa nada conmigo, Señor. Yo no quiero seguir más el Evangelio. No, no es así, hijo. No es así. Debemos hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Nosotros no mandamos al soberano. Nosotros no mandamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. No lo mandamos.